Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Más fuerte. Aleluya. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya. Kitov, ki, leolam, hasdo. Gloria, gloria, gloria. Antes de que tome su lugar, salúdele a 2 o 3 personas y dígales: Dios te ama y yo también te amo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te ama y yo también te amo. Gloria, gloria, gloria. Amén. Vamos a seguir alimentándonos en la gloriosa palabra de Dios. Aleluya. Estamos estudiando el libro de Judas. Amén. El penúltimo libro del Nuevo Testamento. Este libro fue escrito por Judas, el medio hermano de Jesús. Amén. Y fue escrito más o menos como en el año 65, después del nacimiento de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A Judas tuvo que escribir esta carta por razón de falsos maestros que habían entrado a la iglesia para traer falsas enseñanzas, doctrinas erróneas. Entonces él tuvo que escribir esta carta para animar al pueblo de Dios, a los creyentes, de que debían de pelear por la fe, que debían porque personas habían venido y pervirtieron concernente a la gracia de Dios. La gracia de Dios, y tristemente todavía esos espíritus están todavía en la iglesia. Que personas, ¿verdad? Cuando hablan de la gracia de Dios, y pues Dios es, ¿verdad? Por su gracia no fuimos salvos por ninguna obras que hemos hecho de la ley, o somos salvos por fe, somos salvos por su gracia. Entonces personas a veces sienten, porque eso es un engaño de Satanás, de estos espíritus engañadores, que le ponen eso a través de la enseñanza, de estas enseñanzas falsas, de que si usted no fue salvo por razón de las obras de la ley, sino que fue salvo por la fe en Jesucristo, entonces usted puede pecar todavía, que acabo Dios y su gracia cubre una multitud de pecados. Y tristemente muchos aceptan eso y por eso viven una doble vida. Viven, ¿verdad? Desobedeciendo la palabra, viven en pecado, por razón de que sienten y creen, ¿verdad?, que la gracia de Dios cubre todo eso. Es un error bastante grande, porque la gracia de Dios no es para que usted tenga el permiso de pecar. Al contrario, es la gracia de Dios que le da la fuerza y el poder. Yo siento y creo que la gracia de Dios es el mismo poder del Espíritu Santo, para que usted pueda resistir el pecado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos, en el nombre de Jesús, resistir al diablo, resistir todo lo que el diablo trae a nuestras vidas. Tristemente, esas personas que están todavía con esa creencia, su fe nunca va a poder verdaderamente operar bien, porque siempre sus corazones van a estar redarguyéndolas. Juan dice en su epístola que si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos esa confianza de que cualquier cosa que pedimos, la recibimos. Amén, porque cumplimos su palabra, guardamos sus mandamientos. Amén. Entonces vamos a continuar. La última vez que estuvimos en este libro llegamos hasta el versículo 3. Vamos ahora a continuar en el versículo 4. Amén. Si trajo su Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Siempre es bueno traer su Biblia para que usted también, cuando yo mencione el versículo, que usted también, o el libro, el versículo, que usted también abra su Biblia para que usted lo pueda leer con sus propios ojos. Es muy, muy importante, hermanos, porque eso se le graba y se le queda más en su espíritu, su corazón. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertaje la gracia de nuestro Dios. Aquí usted puede ver que Juan se está refiriendo de estos hombres impíos, estos hombres que han entrado encubiertamente para traer estas falsas enseñanzas. Y dice que estas personas le están convirtiendo el libertaje, dice, convierten en libertaje. Cuando dice Juan, convierten en libertaje,
la gracia de nuestro Dios, se está refiriendo a esas personas que sienten que tienen libertad para seguir en la carne. Tienen libertad para seguir en pecado. Tienen libertad para seguir, ¿verdad?, en desobediencia. Entonces, aquí el apóstol Juan está diciendo, ¿verdad? Y luego dicen que estas mismas personas, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a poder ver que hay mucho en la palabra de Dios que nos habla concernente esta falsa enseñanza. Vamos a Gálatas 2, versículo 4. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas por el Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 4 de Gálatas, dice la gloriosa palabra de Dios. Ahora quiero que usted diga esto conmigo, una vez más también ustedes que están sintonizando y viendo a través de estos medios sociales, diga esto conmigo, la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Dígalo otra vez, la palabra de Dios es Dios hablándome a mí. Qué importante es que usted siempre tenga ese concepto, usted sea consciente. Eso le va a dar un deseo, un anhelo más fuerte de entrar en la palabra de Dios, porque Dios tiene grandes y cosas gloriosas para aquellos que le aman. Amén. Y todo está en su palabra y son reveladas a nosotros por el Espíritu Santo. Pablo escribe, capítulo 2, versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí Pablo se está refiriendo a estos judíos legalistas cristianos que se habían entregado a Cristo, pero todavía estaban atados a la ley. Ellos todavía sentían que todos los creyentes, los cristianos que habían sido salvos, los gentiles, por ejemplo, la iglesia en Gálatas, ¿verdad?, en Galacia, era fruto del ministerio del apóstol Pablo. Él fue el que estableció esa iglesia, como muchas otras iglesias. Entonces, tristemente, personas legalistas, fariseos, que habían sido salvos, pero todavía estaban aferrados a la ley, eran bien legalistas, fueron de Jerusalén a Antioquía y también a estas iglesias para decirles a los gentiles cristianos que tenían que circuncidarse para ser salvos, que tenían que guardar la ley de Moisés, que tenían que guardar las fiestas, ¿verdad? Y sobre todo tenían que circuncidarse. Y tristemente, como estos cristianos que habían sido salvos, que eran gentiles, ¿verdad? Cuando oyeron y se dieron cuenta que estos fariseos habían venido de Jerusalén, y Jerusalén era la capital, por decir, del cristianismo. Ahí es donde estaban los apóstoles del Cordero. Amén. Entonces, cuando vinieron de Jerusalén, entonces ellos han de haber pensado y sentido que habían sido enviados por los apóstoles. Y por eso creyeron y aceptaron eso. Y algunos empezaron a circuncidarse. Cuando Pablo se dio cuenta, óigame, se molestó porque, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando él dice, estas personas entraron, ¿verdad?, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Cuando Pablo habla de la libertad, no se está refiriendo a la libertad para pecar, sino que se está refiriendo a la libertad de la ley. La ley era como un esclavo. Entonces, por eso dice Pablo, ¿verdad?, vinieron ¿verdad?, a expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. Cuando él dice reducirnos a esclavitud, se está refiriendo él a la esclavitud de la ley. Ahora, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la ley mata, más el Espíritu da vida. Y el Nuevo Testamento está refiriéndose al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tenemos la ley. La ley
no fue dada para justificar a la gente, al pueblo de Dios. Pablo por el Espíritu Santo dice que nadie puede ser justificado guardando la ley. La ley no fue dada para justificar al pueblo de Dios. La ley fue dada para mostrarle al pueblo de Dios lo terrible que es el pecado, para traer a luz la ley y lo que la ley trae. La ley trae muerte espiritual, separación. Por eso Pablo dice que antes de que él conocía la ley, que él conocía, ¿verdad? Estaba libre, tenía vida, pero cuando él se dio cuenta que la ley dice no codiciarás, entonces la ley me mató, dijo. ¿Por qué? Bueno, donde no hay ley, dice Pablo por el Espíritu Santo, no hay pecado. No, si no hay ley, no hay pecado. Un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Si usted va en la carretera y usted no ve ningún sign que dice que es la velocidad que usted debe de ir, si no sabe, pues ¿cómo va a poder usted saber cuál es en esa calle, cuál va a ser la ley de la velocidad? Porque no tiene. Ahora normalmente pues uno dice, bueno, pero el libro dice que cuando no hay, ¿verdad?, ningún rótulo, pues ya sabes que en la residencia. Pero cuando no hay ley, pues ¿cómo va a haber pecado si no hay ley? Aunque ya había pecado, el pecado entró en el jardín de Edén por Satanás, hermanos. La desobediencia es pecado y el pecado trajo muerte espiritual. Y por 2000 años, del tiempo de Adán hasta Moisés, reinaba la muerte espiritual. Pero cuando Dios trajo la ley, entonces ahora podemos ver que a través de obedeciendo la ley, Satanás ya no podía seguir haciendo lo que él quería hacer, porque la ley trae protección. Dios mismo dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios y guardares todos tus mandamientos, ninguna enfermedad de las que yo permití a los egipcios. Entonces podemos ver que los mandamientos, que es la ley, traían protección de lo que el pecado o de las consecuencias del pecado, pero no justificaban. Porque si la ley justificaba a los judíos, en vano fue la muerte de Cristo Jesús. Nadie había sido justificado, no había ni una sola persona justa. Pero el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, está bien claro. En Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esto es algo bastante importante, concerniente, ¿verdad? Ser justificados por la ley. Muchas personas, como estaba mencionando, sienten la libertad de continuar pecando por causa de la gracia. Hay una diferencia muy grande cuando personas están guardando la ley y queriendo hacer las cosas que Dios ha mandado para tratar de justificarse delante de Dios guardando los mandamientos. Pero los mandamientos no justifican. Ahora, cuando uno se da cuenta que la fe en Jesucristo y cuando ha creído en Jesucristo toda la obra que Cristo Jesús hizo, por favor escuchen, esto es algo bastante interesante, bastante importante que usted entienda. Estamos hablando de la justificación. Cristo Jesús guardó toda la ley y Él fue el único que pudo guardar toda la ley. Él no quebró ni un solo mandamiento. Él cumplió todos los mandamientos y todos los guardó para nosotros. Y cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y Él dijo, consumado es, no estaba hablando de consumado es la salvación, todavía no estaba terminada la salvación porque todavía no había descendido al infierno. Cuando Él dice consumado es, se estaba refiriendo del antiguo pacto que había sido sellado con sangre de animales. Ahora su propia preciosa sangre es la que estableció un nuevo pacto. Y cuando Él dice consumado es, había terminado el antiguo pacto para establecer el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto. Ahora, cuando uno se da cuenta que ya es justificado, ahora va a sentir ese anhelo y ese deseo y va a tener el poder del Espíritu Santo para poder cumplir los mandamientos. No para tratar de ser justificados porque los mandamientos no justifican, pero los cumple porque ya es justificado.
Dios quiere que el pueblo de Dios se santifique, hermanos, porque Él viene por una iglesia santa. Ahora ya somos santos en nuestro espíritu. Del momento en que usted nació de nuevo, usted ya ha sido santificado, justificado, redimido y aún glorificado, dice Pablo, cuando usted nació de nuevo. Pero su alma y su carne es otra cosa. Y por eso, con la palabra de Dios, a través de la comunión con los hermanos de la misma fe, en oración, en la palabra, usted empieza con la palabra de Dios, empezar a renovar su alma, poniendo la palabra de Dios en su mente, en su corazón, y a través de la palabra, usted va a empezar a cumplir la palabra de Dios, porque usted mismo, a través de la palabra, se está dando cuenta cuáles son las cosas que agradan a Dios y cuáles son las cosas que no agradan a Dios. Y porque usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, usted va a anhelar y desear agradar a su Padre, porque lo ama. Querido hermano mío, Dios nunca nos ha querido forzar a cumplir sus mandamientos. Él siempre ha querido que por nuestro amor, porque lo amamos, le obedecemos. Y es lo que Él está buscando. Él está buscando obediencia de un corazón lleno de amor, lleno de gratitud. Amén, es lo que agrada a Dios. Un corazón contrito y humillado, Él nunca va a despreciar. Amén. Entonces, Pablo menciona de la libertad y luego dice reducirnos a esclavitud. Cuando él dice reducirnos a esclavitud, se está refiriendo una vez más a cumplir la ley. Era una esclavitud. Era una esclavitud. Pero gloria a Dios, hemos sido hechos libres en Cristo Jesús. Y gloria a Dios, eso no quiere entender que estamos libres para pecar. Y no estamos libres para darle rienda libre a la carne. No, Señor. Tenemos la libertad del poder del diablo, del poder de las tinieblas, del poder de las potestades de Satanás. Tenemos la libertad en Cristo para poder rendirnos completamente a Él y servirle a Él. Vamos a Romanos 9:22. Romanos 9:22. Gloria a Dios. Una vez más, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, con mucha paciencia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. La palabra de Dios nos dice que en la casa, Pablo dice que en una casa hay vasijas de honor y vasijas de deshonra que se usan para otras cosas. Pero ¿sabía usted que la decisión de qué clase de vasos va a ser es propio? Sí, amén. Usted tiene que creer eso porque personas piensan que bueno, pero si Dios ya, ¿verdad?, predestinó de que yo fuera un vaso de ira, pues ¿qué puedo hacer yo para poder cambiar? No, hermanos, Dios es un Dios compasivo, misericordioso y toda persona puede entrar a la salvación con esa decisión. Yo sé que hay una enseñanza bien fuerte y es muy antigua, la enseñanza de la predestinación, que Dios predestinó a unos que se van a ir al infierno. Y no importa lo que traten de hacer, no importa si quieren ser salvos, no van a ser salvos, porque ya son predestinados por Dios para irse al infierno. Y luego Dios ha predestinado también a unos, ¿verdad?, a otros, que esos van a ser salvos. Y de ninguna manera se van a poder perder. Aunque quiera irse al infierno, no va a ir, porque Dios ya predestinó que fuera salvo. La presencia y la predestinación. Hermanos, cuando uno estudia la palabra de Dios y permite que el Espíritu Santo le revele, está bien claro. Porque cuando Cristo Jesús dijo en Marcos capítulo 16, el versículo 15 y 16, fíjese las palabras de Cristo. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a cuántos? A toda criatura. Ahora escuche bien, por favor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No dijo aquellos que ya son predestinados para ser salvos serán salvos. No dijo eso.
Y luego cuando leemos también en el primer capítulo de Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 1, el versículo 11 y 12, donde dice, a los suyos vino, a los judíos él vino, mas los suyos, los edificadores, los líderes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no le recibieron. Lo crucificaron. Pero era el plan de Dios. Él tenía que morir por judío y gentil también. Jesús dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los judíos solamente? No, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y fíjese lo que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice Juan 1:1, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Escuche bien, mas a todos los que le recibieron, Dios les dio poder y potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí está la predestinación. Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo que Cristo Jesús, el Cordero de Dios, iba a ser inmolado para la salvación de todo ser humano. La predestinación de Dios está en todos aquellos que aceptan y creen que Jesús es el Hijo de Dios, lo confiesan con su boca como el Señor y Salvador de sus vidas. Cristo Jesús y Pablo por el Espíritu Santo dice en Romanos 10, 9 y 10 que serán salvos. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiesa con su boca será salvo. Eso está bien claro, eso es lo que Dios está viendo. Mas aquel que no cree y no confiesa a Jesús será condenado o quedará en condenación. Entonces, ¿cuál es la predestinación? ¿Que Dios predestinó a algunos en el infierno y otros que van a ser salvos? No, Cristo Jesús es la salvación. Todo aquel que acepta a Cristo será salvo. Eso ya está establecido. El Cordero de Dios que fue inmolado. Amén. Vamos a 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. ¿Todavía están conmigo, hermanos? Amén. Aleluya, seguro que sí. 2 de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Imagínese usted, si en ese tiempo está diciendo Pedro, ¿verdad? De estas personas que se han introducido encubiertamente trayendo herejías destructoras, ¿sabías que todavía existen? Aún más todavía. Y tristemente muchas personas se tragan todas estas cosas porque no toman tiempo en la palabra de Dios. Pero qué bueno que usted sí. Qué bueno que usted está tomando tiempo en la palabra de Dios porque es la única manera como usted va a darse cuenta lo que es falso y lo que no es falso. Amén. Usted nunca va a poder saber un billete de $100 si es falsificado o no. Usted no va a saber si es falsificado o no si usted no tiene uno que no es falsificado. Cuando usted ve el que no es falsificado y lo compara con uno que ha sido falsificado, usted va a poder ver a cuál es el real y a cuál es el falso. Pero cuando una persona, esto es un ejemplo, el billete o el $100 que es verdadero es la palabra de Dios. El falsificado es lo que el diablo ha usado, torciendo la palabra, trayendo mentira. Y entonces cuando el creyente no tiene la palabra de Dios, porque no ha tomado tiempo para meditar en ella, para leerla, fácil, el diablo puede engañar a esos creyentes y se tragan esas doctrinas erróneas. Pero gloria a Dios que usted no. Usted sí toma tiempo en la palabra, usted toma tiempo en meditación para que usted pueda. ¿Sabía? La Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar todo espíritu, porque no todos los espíritus, dice el apóstol Juan en su epístola. La primera epístola de Juan 4, versículo 1 en adelante, dice que muchos falsos maestros han salido de nosotros. Y luego dice, tenemos que probar los espíritus, porque hay muchos espíritus. Y tenemos que probar los espíritus.
si son de Dios o no son de Dios. Pues ¿cómo lo va a probar usted? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu. Y el Espíritu Santo nos ha dado su palabra para que usted con la palabra de Dios pueda saber si esos espíritus son espíritus, un espíritu que Dios está hablando o es un espíritu del mundo, el espíritu del diablo. En este mismo capítulo 4, el apóstol Juan dice estas cosas, estas palabras gloriosas. Primera de Juan 4:4. Espero que lo esté anotando porque estos son versículos que usted debe de memorizar y confesar. El apóstol Juan por el Espíritu Santo dice, mas vosotros los habéis vencido. ¿Qué? Los falsos espíritus, los falsos profetas, los demonios, mas vosotros los habéis vencido. Y luego dice, porque mayor, dígalo conmigo, porque mayor. Dígalo otra vez, porque mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Ahora escuche bien lo que voy a decir, lo digo bajo el Espíritu Santo, bajo la unción, lo que está saliendo de mí. Entre más usted de la palabra de Dios tiene, especialmente las epístolas de Pablo, que son las cartas de amor del Cristo a la iglesia, entre más de la palabra usted tiene en su corazón, que tiene que entrar por sus ojos, por sus oídos, por su boca, entre más usted tiene la palabra de Dios, más y más de Cristo tiene y más su espíritu está creciendo para ser como Cristo. ¿Por qué? Porque se está alimentando con su palabra. Y acuérdese que la palabra de Dios es sus pensamientos, su voluntad, ¿verdad? Su carácter. Entonces, entre más de la palabra usted tiene, más y más usted está renovando su mente. Porque menos de la palabra de Dios tiene, más de la palabra del mundo tiene. Más lo que el diablo está diciendo, más los pensamientos que ha tenido por toda su vida. La persona nunca va a cambiar lo que es hasta que no cambie la manera como piensa. Y muchos no cambian la manera como piensan porque no están haciendo nada para renovar su entendimiento con la palabra de Dios. Pablo dice en Corintios, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo si no tenemos su palabra? Su palabra es la mente de Cristo, hermano. ¿Está todavía aquí? Amén. Entonces, falsos profetas, pero gloria a Dios que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Vamos también vamos ahora al versículo 5 de Judas. Vamos a versículo 5. Dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Puede ver lo que está diciendo Juan por el Espíritu Santo? Judas, perdón. Judas está diciendo que aún cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, con estos 10 grandes plagas, todavía esa misma gente que salieron murieron en el desierto porque no le creyeron. Y déjeme decir por qué no le creyeron. Porque todavía estaban atados a sus dioses. Trajeron sus dioses con ellos de Egipto, hermanos. Estaban adorando y sacrificando a dioses en el desierto. Dios mismo lo dice de Deuteronomio. ¿Acaso ustedes me estaban sacrificando a mí en el desierto? Dios dice no. Estaban sacrificando a demonios. Porque estaban sacrificando a sus dioses. Vamos a 1 de Corintios 10:9. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 9. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y perecieron por las serpientes. Ese relato está en Números 21. Cuando este pueblo, el pueblo de Dios, no todos, pero un número, algunos,
empezaron a murmurar y a quejarse contra Dios y Moisés. Dios les estaba alimentando con maná, hermanos. ¿Sabía usted que empezaron a decir, ya estamos enfadados de este maná? Empezaron a quejarse, hermanos. Estos son espíritus. Espíritus que estaban causando que esta gente se quejara. Y se quejaron contra Moisés también. Cuando ellos se quejaron, salieron estas serpientes muy venenosas. Acuérdense, hermanos, serpientes siempre representan demonios. Representan pecado, representan a Satanás. ¿Qué es lo que Satanás usó para tentar a Eva? Una serpiente. Una serpiente. ¿Qué es lo que Pablo dice por el Espíritu Santo? No, Pablo. Jesús mismo. Cristo Jesús mismo. Dice en Marcos 10, versículo 19, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. No está hablando de esas serpientes, está hablando de demonios. De demonios. Juan el Bautista, hermanos, cuando estaba bautizando a gente y venían prostitutas, rameras, pecadores, pero venían arrepentidos de sus pecados, porque el bautismo de Juan era para el perdón de pecados. Y ellos vinieron y Juan los bautizaba. Y allá vienen los santuchos. Allá vienen los que se creían sin pecado, escribas y fariseos y sacerdotes. Venir a ver qué estaba haciendo Juan. Cuando Juan los ve, las palabras que él dijo vinieron del Espíritu Santo. ¿Generación de qué? Fíjese, hermanos, generación de víboras. ¿Por qué les dijo eso? Porque estaban llenos de demonios. Entonces esta gente se dejaron influenciar. Ellos mismos se dejaron influenciar por estos espíritus, estos demonios, y empezaron a murmurar contra Dios. ¿Por qué nos sacaste para matarnos aquí en el desierto? Todos nos vamos a morir, dijeron. Finalmente Dios dijo, 10 veces, Dios mismo dice, estas 10 veces este pueblo me ha tentado. 10 veces. Y luego Dios dijo, le dijo a Moisés, ok, lo que ellos han confesado, ellos mismos con su boca, lo que han confesado es lo que tendrán. Ellos mismos confesaron que se iban a morir. ¿Y sabe qué? Cada uno de ellos que confesó que se iba a morir, se murió. Dios no los mató, hermanos. Ellos mismos. Y aquí vemos que estas serpientes venenosas, ¿cómo sabían, hermanos, a quién morder? ¿Cuántos de ustedes han oído ese dicho en inglés? Birds of the same feather flock together. ¿Qué es eso? Los pájaros que son de cierto, ¿verdad? Pájaro, siempre se juntan. Los cuervos se juntan con cuervos. Usted no va a ver un pichón ahí juntándose con los cuervos. Los pichones se juntan con los pichones. Las palomas se juntan con las palomas. Las seagulls, ¿verdad? Del mar se juntan con los mismos. Los demonios también se juntan con los demonios. Entonces estas personas que permitieron, ellos le abrieron la puerta a estos espíritus, se murmuraron y quejaron. Entonces estas serpientes salieron, que representan pecado, representan a demonios, y mordieron a los que habían murmurado. ¿Cómo sabían? Porque los demonios se conocen. Y no sé si usted sabía, y vale más que se dé cuenta. Los demonios son bien peleoneros. Los unos con los otros. Son peleoneros, no se imagina usted, no se la pueden llevar por nada. ¿Será posible que por eso se pelean muchos hermanos? Sí es posible, porque están permitiendo que demonios. ¿Y usted quiere estar listo y preparado cuando suene esa trompeta? ¿Por qué se pusieron tan callados? No estoy hablando de ustedes, a ustedes. Pero sí es una exhortación, es un aviso. Es un aviso que si tú
estás de desacuerdo con tu hermano, si tú estás todavía ahí disgustado, ahí peleado por cualquier cosa, y que usted no sabe lo que me hizo, es que son espíritus que tú le estás abriendo la puerta, y te garantizo por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que no vas a poder andar en victoria y en salud si tú estás permitiendo que estos espíritus te estén influenciando para que haya estos problemas. Querido hermano mío, es lo que ha destruido muchas iglesias. ¿Por qué? Porque creyentes no quieren madurar y crecer para entender que tenemos que vencer estas cosas si vamos a poder lograr hacer la voluntad de Dios y el propósito de Dios para la iglesia. Aleluya. Yo voy a comprar este CD, yo lo voy a oír otra vez. Amén. Quizás usted dice, a mí no me está gustando. Pues hermano, si el saco le gusta, le queda, póngaselo. No, yo sé. Pero ese es el Espíritu Santo. Ahora, quiero decirles esto, hermanos. Escuche bien. ¿Sabía usted que el trabajo del Espíritu Santo, él lo ha sido desde el día de Pentecostés? Escuche bien, hermanos. Desde el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, en el aposento alto, donde estaban los 120, Cristo Jesús recibió del Padre el Espíritu Santo, como Él dijo, yo voy al Padre y os enviaré el Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. Él va a venir, yo voy a estar con ustedes a través del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo es de prepararle a Cristo, al novio, una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga, y ha tenido estos 2000 años. Y gloria a Dios que está logrando hacerlo, porque hay muchos y muchos que están oyendo y siguiendo, porque Él viene por una iglesia gloriosa. Amén. Él viene por una iglesia vencedora, hermanos. Amén. No una iglesia peleonera. No, Él viene por una iglesia que está unida. Amén. Una iglesia que está unida. Amén. Con un solo propósito. Y el propósito, querido hermano mío, es de traer esas almas a los pies de Jesucristo. Dejar de pelearnos los unos con los otros, porque esa es la obra del diablo. Mientras que ellos están peleando, mientras que los tengo mantenidos ahí con esos espíritus de pleito, están muy ocupados peleándose el uno con el otro, que están descuidando las almas. Ahí están las almas yendo hacia el infierno, pero están muy preocupados, resentidos, ofendidos. Y yo les digo esto delante de Dios. Todos nosotros, y voy a deciros, todos nosotros, yo tengo que incluirme ahí también. Todos nosotros vamos a tener que dar cuentas a nuestro Padre Celestial. Porque si duramos más tiempo aporreados y peleados que tomar tiempo en la obra del Señor, Él nos va a llamar a cuenta. Él nos va a llamar a cuenta. Usted tiene que tener un amor, una compasión por las almas, que usted va a olvidarse de sus propios sentimientos. Usted va a tener que olvidar su propia carne. Pablo dice en Efesios 5 que nosotros somos hueso de su hueso y carne de su carne. Y entre más y más de su palabra tenemos, más y más vamos a poder continuar haciendo las obras de Cristo. Yo veo, hermanos, yo veo a la iglesia de Jesucristo, y yo veo a muchos de ustedes haciendo las obras de Cristo, poniendo manos a los enfermos y están sanando, echando fuera demonios, y van a salir porque le van a obedecer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Números 14 para que usted vea. Esto es algo bastante importante. Números 14. Cuando dice Santiago en el versículo 5, que después de que Dios sacó a su pueblo de Egipto, quedaron sepultados, y después destruyó a los que no creyeron. Ahora, acuérdense ellos mismos por su dureza de corazón. Números capítulo 14, versículo 29 y 30. Amén, ¿ya lo hallaron? Números 14, 29 y 30. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba,
los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Solamente estos dos entraron en la tierra prometida, porque ellos sí le creyeron a Dios. Y cuando el pueblo, ¿verdad?, se rebeló contra Dios, no debían de haber durado 40 años en el desierto, hermanos. Solamente duran como menos de 2 semanas, como una semana y media de donde estaban a Canaán. No toma mucho tiempo, pero duraron 40 años porque desobedecieron a Dios. Cuando vieron los gigantes, lloraron toda la noche, se rasgaron las vestidas y luego querían apedrear a Moisés y a Josué. Querían apedrear. Fíjese, oígame, imagínense cómo se debe haber sentido Dios. Cómo Dios los libró, Dios los estaba protegiendo con una nube, Dios los estaba cubriendo de un fuego, y el fuego se miraba de lejos. La misma presencia de Dios estaba con ellos, hermanos, y todavía dudaron, todavía se quejaron. Entonces Dios dijo, bueno, por cada día que duraron los espías, 40 días espiaron los 12, 40 años van a durar en el desierto. Y Dios dijo, de 20 años para arriba no van a entrar, ni uno de ellos va a entrar, solamente con excepción de Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque ellos sí le creyeron. Cuando ellos les dijeron al pueblo, no hagáis esto, la Biblia dice que lloraron toda la noche, hermanos. Lloraron. Eso le quebró el corazón de Dios porque no le creyeron. Óigame, qué horrible. No le creyeron a Dios. Entonces Dios dijo que no iban a entrar. Pero Josué y Caleb les decían, no hagan eso. Dios está con nosotros. Estos gigantes, entre más grandes están, más fuerte caen. Pero la palabra que usaron es pan comido. Mira lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira cómo Dios nos ha liberado todo este tiempo. No hagan eso. Querían apedrearlos a Josué y Caleb también. Los 10 espías que salieron murieron instantáneamente. Los 10. El resto del pueblo, de 20 años para arriba, Dios tuvo que cortar los años de su vida. Eran 120. Génesis 6:3 dice que Dios no tratará con el hombre para siempre, por lo cual solamente Dios le va a dar 120 años. Eso está en Génesis 6:3. Amén. Ahora, en el desierto el número tuvo que bajarse de 70 a 80 para que los 20 para arriba muriesen por su incredulidad. Y por eso dice Moisés, el número que veo es de 70 a 80. Moisés pudo ver en Salmo 90 que se estaban muriendo prematuramente. Pero es porque tenían que morirse para que la nueva generación entrara. Los de 20 para arriba, los de 20 para abajo, pues esos en 40 años en el desierto ya tienen 60. ¿Verdad? Y luego también nacieron más. Ya era una nueva generación completa. Ahora vamos a ver aquí donde estamos. Vamos al versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cuántos están ahí? Amén. Judas está hablando de estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ahora, vamos a Génesis 6. Ya estaba mencionando Génesis 6. Vamos a ver de qué está hablando aquí el apóstol Judas. Génesis 6, versículo 1
al 5 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios, estos hijos de Dios son ángeles, hermanos. ¿Me oyó? ¿Qué son? Sí, son ángeles. Y que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? 120 años. Ahora note, hermanos, que después de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, entonces fueron los valientes. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Deme su atención, por favor, esto es de suma importancia. Satanás, que siempre ha querido pervertir la línea pura para que el Redentor no pudiera nacer. Esa es obra de Satanás. Estos ángeles, dice la historia, yo he escuchado esto y también no solamente una sola persona, esto es algo bastante conocido, porque hay un libro que es conocido como el libro de Enoc. Sí existe, el libro de Enoc. Jesús mencionó a Enoc, la palabra de Dios menciona a Enoc, que predicó, que también era, ¿verdad? Predicó y anunció. Él vivió 360 años y el Señor se lo llevó porque andaba con Dios, andaba caminando con Dios, hasta que el Señor se agradó tanto que se lo llevó, pero él tuvo hijos también. Pero durante Enoc escribe, hermanos, que Dios envió a 200 ángeles. Es lo que escribe Enoc, 200 ángeles que tomaron forma de hombres. Usted sabe que los ángeles se pueden manifestar como hombres también. Por eso dice que Hebreos que tenemos que tener mucho cuidado a quienes hospedamos, porque a veces hemos hospedado ángeles sin saber, porque se pueden hacer como humanos. Cuando los 3 ángeles vinieron a visitar a Abraham, Abraham los vio como que eran hombres, comieron también, comieron. Entonces dice el libro de Enoc que estos 200 ángeles, cuando tomaron forma de hombres para ayudar a los hombres, ayudar a la humanidad, pues como ya tenían un cuerpo, como un cuerpo humano, pues se allegaron a las hijas de los hombres. Pero acuérdense que eran espíritus con un cuerpo y ahora estaba contaminada la semilla. Lo que sucedió de la semilla o de la descendencia y los hijos y hijas de estas mujeres que se casaron o se juntaron con estos ángeles que no guardaron su lugar, le nacieron gigantes. Por eso dice ahí, había gigantes. ¿De dónde vinieron los gigantes? Dios no hizo gigantes. Gigantes es una mezcla. Entonces ya esta mezcla ya no son humanos. Escuche bien, por favor, hermanos. Ya no son humanos. Si no son humanos, y si sigue multiplicándose, y si sigue multiplicándose, si sigue multiplicándose. Cuando Dios vio que Noé era justo y era limpio, dicen algunas personas que leen en hebreo, estudian en hebreo, que a Noé y su esposa eran los únicos que ya no estaban contaminados con la semilla de los gigantes. Póngase a pensar, hermanos. Yo me puedo a pensar y meditar. ¿Cómo es posible que por 120 años, Noé predicó justicia? Todos los días les predicaba a la gente, hermanos, y la gente venía y se burlaba. ¿Cuántas almas logró poder salvar o convencer que entraran en el arca? ¿Cuántas personas pudo lograr convencer que Dios iba a destruir con un gran diluvio?
120 años, hermanos. Ni una sola persona aceptó. ¿No se ha podido pensar por qué? Solamente Noé, su esposa, y sus 3 hijos, que eran gemelos, nacieron todos a la misma vez, y se casaron. Entonces eran 8. Solamente 8 fueron salvos. Aún después de que los animales, Noé y su esposa y sus 3 hijos y las 3 esposas no tuvieron que andar allá buscando y llamando a las pares de animales y a los elefantes y a las jirafas y a los leones, allá buscándolos para que se hicieran parejas. No, no, hermano, todo fue sobrenatural por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios, porque casó que los mismos animales. Fíjese, los animales sí obedecieron a Dios. Los animales obedecieron a Dios y vivieron. Y el animal humano, o el humano animal, no le creyeron, no obedecieron. Pero déjenme decirles por qué. Usted no puede disciplinar y salvar un demonio, un espíritu. Esa gente estaba bien contaminada. Si Dios no hace algo para purificar la línea para que Cristo Jesús nazca, ese era el plan de Satanás. Si Dios no, si Noé no hubiera obedecido a Dios, hermano, Cristo Jesús no hubiera nacido. Porque toda la raza humana hubiera estado contaminada con estos, era, ¿cómo se dice? A breed. Como cuando está mezclado ya no es, no era puro, estaba mezclado. Pero esa era la obra de Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque a veces personas juzgan a Dios, hermano. ¿Sabía usted que el mundo todavía dice, yo no puedo creer en un Dios que haya matado y ahogado a bebitos, ahogaron a todos? Óigame, yo no puedo servir a un Dios que ahogó tanta gente. ¿Cuántos han oído personas decir eso? Siempre lo dicen, hermanos. Es un Dios muy cruel. ¿Qué clase de Dios es? De que destruyera toda la humanidad. Eso no es amor, eso no es amor. Pero ¿qué si no eran humanos? ¿Qué si era una mezcla? Ya no son humanos, ahora están mezclados con demonios, con ángeles, desobedientes, rebeldes. Eran rebeldes. ¿Cómo cree que va a ser su descendencia también? Rebeldes. Ya la gente era rebelde sin la ayuda de los ángeles, de estos demonios. Ahora peor. Ahora peor. Pero gloria a Dios, que Dios siempre adelanta y Dios siempre va a mantener. Y Dios tuvo que salvar a Noé y a 8 personas. Y luego Dios los bendijo y también les dio la misma mandamiento que a Adán y Eva. Léalo, estúdielo y dice, multiplicaos, sujetad la tierra y multiplicad. Y principio todo de nuevo. Si no hubiera sido que Noé estaba puro y su familia, Satanás hubiera logrado el Redentor, nunca hubiera nacido. Pero perdió el diablo y va a seguir perdiendo, porque él nunca va a poder contra Dios y su familia. Y nosotros somos su familia. Vamos a... ¿Dónde estamos? Déjeme ver. Sí. Vamos a 1 Corintios 6:3. Primera de Corintios 6:3. Pablo dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Fíjese, Pablo por el Espíritu Santo tuvo una revelación. Esto está hablando del Espíritu. ¿Cuáles ángeles vamos a juzgar? ¿A Gabriel? ¿A Miguel? ¿Cuáles ángeles? Los que no mantuvieron su lugar, su estado. Son esos ángeles que están guardados en cadenas en oscuridad para el juicio.
Vamos a primera de Pedro 2, 4. Primera de Pedro, perdón hermanos, perdón, segunda. Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí está otra confirmación por otro apóstol. ¿Todavía está aquí conmigo? Ahora vamos a Apocalipsis, vamos al versículo 9 y 10 del mismo capítulo. Pedro está escribiendo por el Espíritu Santo. Aleluya, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, ¿siguiendo la qué, hermanos? Siguiendo la carne. ¿Será posible que los hermanos que se pelean y ahí están dejando que estos espíritus los influencien para pelearse, están siguiendo la carne o estarán siguiendo el espíritu? Si estuvieran siguiendo el espíritu, inmediatamente se arrepentirían, inmediatamente se juntarían y tomarían la Santa Cena. Oh, gloria a Dios. Esa es palabra del Señor. Eso yo, ahorita que salió de mí, yo ni estaba pensando en decirlo. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo que me dijo? Tú también que estás escuchando, tú también tienes que hacer esto. Si tú estás ofendido o estás en contienda con un hermano o una hermana en la carne, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu primo, tu prima, no importa quién sea, Dios quiere que tú te arrepientas, tú seas la persona más espiritual, más madura, júntate con esa persona, reconcíliate y juntos quiebren el pan. Cuando digo quiebren el pan, tomen la comunión. Si usted dice, pero no hay pastor ahí, no tenemos, no, tú puedes, los dos pueden hacer la comunión. Y ahí se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y juntos, arréglense, reconcíliense, y ustedes van a ver la gloria de Dios. Y van a ver que ustedes van a poder recibir sanidad más rápido. Amén. Esto es para esta congregación también. No solamente para los que están viendo. Aleluya. Gloria a Dios. Es para mí también. Hay que ser también, no solamente hablar y hablar. Y uno tiene que también recibir y también que hacer. ¿Verdad? Yo oí el hermano Kenneth Copeland decir esto hace años atrás. A veces el Señor me da una buena regañada a mí, yo recibo la regañada y luego yo les paso la regañada a ustedes. Y a veces es lo que pasa, ¿verdad? Pero yo tengo que recibir la regañada, arreglarme también, y ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que yo esté regañando yo mismo? Esto no es lo mismo. Es hipócrita, eso es hipocresía. Usted tiene todo derecho a llamarme hipócrita. Gloria a Dios. Vamos entonces, ese gloria a Dios no debe estar ahí. Gloria a Dios que no soy hipócrita. Amén. Si ahora vamos a Apocalipsis 20:10, el último libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, dice el Espíritu Santo, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y querido hermano mío, eso no es una metaforsis, este es real. Esto es real. Y el diablo sabe que todo lo que Dios ha dicho, lo cumple. Por eso el diablo, querido hermano mío, está lleno de temor. Hermanos, él sabe que su destino es el lago de fuego. Él sabe que ese es su destino. Aunque él está tratando
todo lo posible para que eso cambie, todo lo posible para que no suceda. Usted no se imagina cómo el diablo está tratando de detener que Cristo Jesús regrese a la tierra. Pero no va a poder detenerlo. Porque la iglesia está preparándose, y cuando la iglesia ya esté lista, que el Espíritu Santo le está preparando, ¿verdad? Apocalipsis 19 dice que la iglesia se ha preparado, se ha vestido con lino fino, que son las obras buenas de la iglesia de los santos. Amén. Vamos al versículo 7. Bueno, ¿sabe qué? Vamos a continuar la próxima semana, por razón de que, óigame, qué rápido pasó el tiempo. Amén. Pues, antes de terminar, quiero dirigirme a los que están aquí, pero también a los que están sintonizados en vivo. Si tú no has hecho a Cristo Jesús el Señor y Salvador de tu vida, no es algo muy difícil, no es algo. Lo único que tú tienes que hacer es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pablo dice en Romanos el capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca tú tienes que confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Cuando tú hagas eso, lo que tú estás haciendo es automáticamente tú estás renunciando el señorío del diablo. Porque aunque lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, cuando yo no estaba sirviendo a Cristo, yo estaba sirviendo al diablo, haciendo lo que yo quería hacer sin saber que estaba haciendo lo que el diablo quería que yo hiciera. Yo estaba obedeciendo al diablo, al Dios de este mundo. Cuando yo me di cuenta, yo dije, yo no voy a seguir obedeciendo al diablo, yo voy a obedecer a aquel que me amó tanto. Este Dios que yo estoy sirviendo me odia, me quiere arrastrar al infierno con él. No, pero el Señor que dio su vida, derramó su preciosa sangre, a él yo quiero seguir, a él yo quiero servir, porque él ha prometido que pasará la eternidad con él. Y es lo que está prometiéndote a ti, una mejor vida aquí y también después una vida disfrutando de la herencia de Dios. Haz esta oración conmigo. Todos los que están aquí también hagan esta oración, especialmente si tú no has hecho a Jesús el Señor y Salvador de tu vida. Todos juntos vamos a orar audiblemente. Dios, en este día creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos, después de haberme perdonado a mí, porque por mi pecado fue, no por su propio pecado, porque él no era pecador. Fue mis pecados que llevó al infierno. Cuando me perdonaste, lo resucitaste y ahora él está vivo. Jesús, bienvenido a mi corazón. Hoy públicamente te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Muy bienvenido a la familia de Dios. Si tú hiciste esa oración, déjanos saber. Después va a estar saliendo también ahí la información. Tú vas a poder ver este programa también en YouTube. Amén. Gloria a Dios. Hasta la próxima vez. Con todo mi amor y cariño. Los amo. La pastora Diana los ama. Y hasta la próxima vez. Bendecidos.